Señores, seguimos en nuestra central de informaciones. Es un gusto recibir a don Kurt Burneo, un destacado economista, ocupado cargos importantes a nivel ejecutivo, y vamos a revisar los resultados del Índice de Competitividad Regional del Perú en el 2019. ¿Cómo está, doctor Burneo? Gracias por la visita. Gracias, Carlos, por la oportunidad. Bueno, a ver, para determinar el índice de competitividad regional, ¿qué criterios o qué factores se toman en cuenta para tener un promedio ya de carácter general? Primero hay que definir el índice. ¿En qué consiste el índice de competitividad regional? Es básicamente una medida de cuánto una región puede administrar sus recursos y cumplir sus competencias, o sea, cumplir sus responsabilidades. Para elaborar ese índice de competitividad regional se trabajan con 5 pilares: economía, empresas, gobierno, personas e infraestructura. La ponderación, una suma ponderada de esos indicadores te da el resultado general, que como tú ves en el informe, sí, Lima Metropolitana lo encabeza desde hace varios años, y es básicamente porque hay un tema de concentración de recursos, ¿no? A pesar de los procesos del proceso de descentralización, Lima tiene, digamos, la acumulación, vamos a decirlo así, de factores, y explica más bien que la distancia entre Lima Metropolitana y el resto se ha ampliado, ¿no? Claro. Ahora, el índice de competitividad de efectivamente la región Lima, ¿no?, es lo que muestra un factor muy superior. Básicamente, ¿dónde está el problema? O sea, ¿en qué criterios de los cuales usted ha mencionado se centra el problema y el déficit básicamente para los gobiernos regionales del interior? Yo diría que básicamente son 3 los pilares donde están, vamos a decir, la parte de donde se cojea. Por un lado está el pilar economía, donde uno de sus componentes, por ejemplo, es la diversificación productiva, la diversificación de la oferta. El otro componente, otro pilar, digamos, donde están bastante mal, es en la parte que corresponde a infraestructura, digamos, insuficiencia de puentes, carreteras, canales de regadío, etcétera. Y el otro componente es el gobierno con la falta de ejecución del gasto. Entonces, un poco la relación es esta, ¿no? Si tú, por ejemplo, no gastas lo que tienes, y si además, por ejemplo, por la infraestructura tienes deficiencias de activos para poder producir, pues es obvio, digamos, que la capacidad de diversificación de tu oferta es muy pequeña o casi nula, ¿no? Ahora, a pesar de también mencionar lo que está pasando con Lima Metropolitana, que encabeza el listado, hay un detalle, y es que el puntaje es de 1 a 100. ¿Ya? Entonces tú tienes 2 escalafones superiores, que es el nivel muy alto y alto. Las 26 regiones, incluido Lima, no llegan a los primeros escalafones. Recién sí, Lima Metropolitana ocupa el 3er escalafón, medio con 65.8 de medio alto, y todo lo demás están casi en la cola. Es definitivamente un concepto muy preocupante, ¿no? Sin duda. Porque ninguno, como usted dice, alcanza el nivel alto. Y aquí estamos hablando de lo que es intraperú, ¿no? O sea, es básicamente la comparación de competitividad al interior del país. Algo así como que estamos jugando en el Mundialito del Porvenir, porque si nos ponemos en comparar con regiones de otros países, digamos como que va a haber una diferencia como jugar en el Mundialito del Porvenir y jugar en el Bernabéu, ¿no? Ahora, ¿cuánto es la distancia que hay en este índice de Lima con relación a las demás regiones? Por ejemplo, con relación a la segunda, creo que es Moquegua. Sí, que tiene 45, 46 puntos, Lima tiene casi 66, estamos hablando de 20 puntos por encima. Esa distancia entre Lima Metropolitana y el resto de las regiones se ha incrementado. Y se ha incrementado porque hay un tema de concentración de recursos. Lo explico de la manera siguiente. Por ejemplo, todos conocemos lo que es el programa Beca 18. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede con Beca 18? Tú igualas oportunidades. ¿Cómo igualas oportunidades? Invitas al programa para que concursen los chicos con mejores notas en las regiones, en la zona de provincia. Los traes para que se formen aquí. Pero ¿cuál es el tema? Se forman como técnicos, se forman como profesionales universitarios, pero la dificultad ¿por dónde va? Que no regresan a sus sitios de origen, se quedan a trabajar en Lima. Claro. Entonces tienes un problema de centralización del capital humano, o sea, has descremado el poco capital humano que tenías al interior para presentarlo en Lima y en capitales de regiones. Y obviamente eso no es lo óptimo, ni social ni económicamente deseable, ¿no? Ahora, si tenemos que hacer una proyección, esta distancia que ha aumentado en el índice del 2019, si los comparamos con la distancia que había en años anteriores, sí, acá 4 o 5 años, se ha ampliado, ¿cómo ha sido la evolución? ¿De cuánto a cuánto? Más o menos una disparidad, por ejemplo, vamos a hablar de disparidad entre 15 y 20%, y ahora esa disparidad está en alrededor del 35%, para decirlo en términos de números gruesos, ¿no?
Entonces significa que Lima centraliza más lo que es la competitividad, pero a partir de la concentración de factores. Y el otro tema también que creo que vale la pena mencionar es el tema de la institucionalidad. En economía, por ejemplo, nos enseñan que para poder producir necesitas factores productivos, capital y mano de obra. Ya. Pero también necesitas tener instituciones que funcionan. ¿Cuál es la lógica de las instituciones en economía, sobre todo las públicas? Básicamente conciliar los intereses de distintos agentes económicos. Pero cuando ves que estas instituciones empiezan a orientarse a favor de determinado grupo de interés, tienes un problema para seguir produciendo. ¿A qué se refiere en ese aspecto concretamente? Si quieres, hablemos del Congreso. ¿Ya? Decisiones del Congreso que tienen nombre propio. Ajá. Entonces, obviamente, estás vulnerando la institucionalidad y hace más complicado. ¿Cuáles, por ejemplo? ¿Cuáles han sido esas Cuando se hacen proyectos de ley con nombre propio o con trampas. Por ejemplo, se iba a aprobar un proyecto de ley para evaluar las fusiones y adquisiciones de empresas antes de que éstas se produzcan. La trampita estaba de que iba a funcionar el proyecto un año después. La pregunta es ¿por qué? Ya. O estaban haciendo el tiempo para que se pudieran fusionar y comprar empresas y ese tiempo se le daba al Congreso a través de un proyecto de ley hecho a la medida, ¿no? Ajá. Es un ejemplo claro. Muy bien. Quisiera conversar con usted también, doctor Burneo, respecto a el desempeño, ¿no?, del Poder Ejecutivo en materia económica. Hemos entrado en una etapa muy complicada, ¿cierto? En esta etapa de transición, factores X que pueden haber influido en la economía peruana, en el crecimiento económico. Pero en estos últimos 2 meses, que han sido los más críticos, diríamos así, ¿cuál ha sido el manejo del gobierno, su criterio en materia económica? ¿Cómo se está desarrollando en estos momentos? También ha habido pues ingreso, ¿no?, de nuevos ministros, nueva ministra de Economía, pero ¿cómo se está orientando la economía a su criterio? Voy a ponerlo de esta manera, Carlos. A principio de año se hablaba de tasa de crecimiento del 4%, si te acuerdas. Ahora las proyecciones, las más optimistas, nos hablan de un crecimiento de 2.2, 2.3%. ¿Cuál es el problema detrás? El problema detrás es que crecer a esas tasas no te permite, por ejemplo, absorber a la mano de obra que se incorpora todos los años al mercado laboral. Tú necesitas crecer cuando menos al 5% para absorber a los 250.000 jóvenes que anualmente se incorporan al mercado de trabajo. Si no lo haces, o si tu crecimiento es muy pequeño, lo que va a pasar es que va a aumentar el subempleo. Porque en un país donde no existe seguro de desempleo, la gente se inventa un puesto de trabajo. Y ese puesto de trabajo inventado es un empleo de baja calidad. Por ejemplo, los subempleados, la gente que sale del mercado formal, y qué oportunidades tiene. Como no las encuentran, no es muy fácil encontrar trabajo formal, se van, pues, por ejemplo, a la Bahía de Venezuela, hacen un hueco y se ponen a soldar tubos de escape. ¿Es informal? ¿Es trabajo? Sí, porque si tú en la encuesta vas y los miras, ellos están trabajando, pero es un empleo pues que no cotiza ningún sistema de previsión social, no hay vacaciones, no hay nada, es empleo de baja calidad. Y estamos hablando de 7 de cada 10. Actualmente 7 de cada 10 peruanos que trabajan son subempleados. Si no creces cuando menos al 5%, el problema que vas a tener es que el subempleo va a incrementarse. O sea, vamos a tener más de empleo de baja calidad. Y en cuanto al otro tema que tú mencionabas, ¿por qué sucede esto de la desaceleración del crecimiento? Primero, un tema de expectativas. Cuando los inversores empiezan a perder la confianza, las decisiones de inversión se hacen más lentas. Por otro lado, lo que pasa con la inversión pública. La inversión pública es un gatillante de la inversión privada. Si la inversión pública se desacelera, lo que va a pasar con la inversión privada es que va a ir por el mismo sentido. A lo que yo me refiero es que si ante esa situación, ante estos factores, el gobierno de Martín Vizcarra ha reaccionado de manera correcta o no. O sea, ¿se ha dejado estar o simplemente ha tomado las medidas adecuadas? A ese punto iba yo. Yo diría que hay varias medidas que están pendientes, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, si tú ves que hay problemas de ejecución del gasto, que ese es el problema que tenemos, por decirte, en el programa de reconstrucción con cambios. Estamos hablando de 26.000 millones de soles a gastarse hasta el 2021. ¿Cuánto se ha devengado hasta ahora? ¿Cuánto se ha ejecutado? No llegamos ni al 17%. Y estamos a fines del 2019. ¿Y cuál es el problema? El problema, digamos, es que la norma establece que quienes tienen la prioridad de ejecución del gasto son las regiones y las alcaldías. Y en tercer lugar, los ministerios. Pero si tú ves que no hay capacidad de gestión, ¿qué es lo que debería de hacerse? Temporalmente, reversar ese orden de prioridades, porque obviamente los ministerios tienen mayor capacidad de ejecución. Pero eso tendría un costo político, obviamente, ¿no? O sea, si tú te das cuenta, señor presidente de la República, cuando toma decisiones importantes, aparece en un cuadro de fondo ¿con quiénes? Con gobernadores y con alcaldes. Sí. Entonces,
difícilmente se va a poder reversar esto, porque yo creo que no le haría ninguna gracia a un presidente de gobierno regional o un alcalde que le digan esa plata de la reconstrucción con cambio no la vas a tener tú, si no la va a aplicar el Ministerio X. Entonces hay un factor político que considerar de por qué no se hace esa reversión, vamos a decirlo así, por el costo político es bastante grande, ¿no? Y el proyecto presupuestal para el próximo año, de seguro usted lo ha analizado, ¿cómo lo califica? Hay una serie de objetivos planteados dentro de ese proyecto, pero ¿a usted le ha convencido? Carlos, puede haber muy buenas intenciones. Inclusive si el presupuesto lo desagregas por funciones, no por entidades, sino por funciones, el grueso de la prioridad está básicamente en lo que es salud y educación y eso debe ser saludado. Claro. Pero si no tienes capacidad de gestión, si no tienes capacidad de gasto, vas a tener el problema que tienes ahora. Es decir, tienes los recursos, pero no devengas, no lo gastas. Y ya pues a estas alturas del partido ya todo está, la suerte está echada en cuanto al presupuesto de este año. Ajá. Y entonces lo que vamos a ver desafortunadamente es a finales de diciembre, a finales de este mes, niveles de subejecución preocupantes. Entonces yo creo que una tarea tan o más importante que asignar recursos para educación y salud es asegurarte que haya capacidad de gasto. O sea que en realidad más que administradores tengas gestores públicos. Y yo creo que esa es una tarea pendiente todavía. Muy bien. Don Kurt Burneo, muchas gracias por su visita. Sí, Carlos. Esperamos que no pase ya mucho tiempo para tenernos nuevamente aquí en RPP. A la orden cuando me inviten. Muy bien. Gracias a Kurt Burneo, estuvo con nosotros, 2:35. Nos vamos a una pequeña pausa, amigos televidentes, y seguimos aquí en RPP.